Me gusta probar tu boca. Me vuelve loco cuando dice que soy el que te pro. Buenas tardes, vengo por asesoría por no haber reexpresado mi estado financiero, mi estado de posición financiera. ¿Me podría explicar cómo es el proceso y sobre el método integral? Hola, buenas tardes. Pues el método integrar busca reglamentar el reconocimiento que deben hacer las empresas con respecto a la inflación y a las cuentas contables, porque con el paso del tiempo se pierde el valor adquisitivo. Por ejemplo, hace 6 años con 20 pesos se podían comprar 2 kilos de tortilla y ahora te hacen falta 6 pesos más para poder comprar uno solo. Para obtener más información, ¿puede pasar con mi compañero, por favor? Ok, muchas gracias. Tome asiento, por favor. Buenas tardes, me dijeron que aquí podía conseguir más información sobre la reexpresión del estado de posición financiera. Oh, ya veo. Claro que sí, pero para poder entender el método integral, se debe comprender la estructura financiera de la entidad, es decir, identificar las partidas monetarias y no monetarias. Las partidas monetarias son aquellas que están expresadas en unidades monetarias y nominales en relación a precios futuros en determinados bienes o servicios. Su valor nominal no cambia por efectos de la inflación, lo que origina un cambio en su poder adquisitivo. Son partidas expresadas en dinero, los derechos de recibir dinero y las obligaciones de pagar este dinero. Por ejemplo, los préstamos bancarios, proveedores, sueldos por pagar e impuestos por pagar. Y las partidas no monetarias es en las que su valor nominal varía de acuerdo a la inflación, por tal motivo no tienen un deterioro en su valor. Por ejemplo, los edificios, los vehículos, terrenos, inventarios, activos intangibles y el capital. Para obtener más información, puede pasar con el compañero siguiente, por favor. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, me dijeron que me conduciera con usted para preguntarle en qué momento debo realizar el método integral para la reexpresión de mi estado de posición financiera. Buenas tardes. Pues, cuando es obligación de la entidad reconocer los efectos de la inflación en sus estados financieros, esto ocurre en un periodo de 3 años anteriores al año en curso. Tiene un porcentaje de inflación igual o mayor al 26%. Cabe destacar que las partidas monetarias y no monetarias tienen un comportamiento diferente con respecto a la inflación. Para las partidas monetarias, el objetivo del método integral es determinar la afectación a su poder adquisitivo, conocido como el resultado de posición monetaria, REPOMO. Para partidas no monetarias, el efecto de reexpresión es necesario para poder expresarlas en unidades monetarias de poder adquisitivo. Si gusta obtener más información, puede pasar con el compañero siguiente, por favor. Entiendo, muchas gracias.
Buenas tardes, me condujeron con usted para preguntarle qué se debe tomar en cuenta para hacer la reexpresión de estados financieros de acuerdo al método integral. Lo que se debe tomar en cuenta primeramente es la cifra base, y esta se puede encontrar en el balance general. Por otra parte, la cifra con inflación. Esta depende de la inflación y se debe de calcular multiplicando la cifra base por el porcentaje de inflación. Otra cosa que se debe tomar en cuenta es el efecto de la reexpresión. Es la resta de la cifra de inflación menos la cifra base. Y por último, la cifra con IF B10. Esta cifra no aplica para las partidas monetarias, sin embargo, para las partidas no monetarias aplica debido al incremento de su valor nominal con base a la inflación. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Un placer. Continuamos con el ejemplo que nos proporciona el apéndice A de la NIF P10. Cabe recalcar que este apéndice no es normativo, solo es un apoyo para que podamos comprender mejor esta NIF. Bien, entonces el apéndice nos da un estado de posición financiera, también conocido como balance general, en donde incluye las cuentas de activo circulante, tales como efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y terrenos. Del mismo modo nos da cuentas de pasivo, tales como proveedores y préstamos bancarios, y capital. Todo esto con una suma de 100,000 pesos para activo y el total del pasivo más capital igual de 100,000. Pasando a nuestra hoja de trabajo, que nos va a ayudar a ver cómo la inflación ha afectado este balance general, poseemos conceptos como activos monetarios conformados de efectivo y equivalentes de efectivo y cuentas por cobrar. Así también tenemos los pasivos monetarios conformados por todos los pasivos que nos brindó el balance anterior. Por otra parte tenemos el capital social y los activos no monetarios. Los activos no monetarios comprenden las cuentas de inventarios y terrenos. Bien, para este ejemplo tomamos una inflación del 30%. Lo que tenemos que hacer para la cifra con reexpresión es multiplicar cada cifra base por el 30% y sumársela nuevamente a la cifra base. Esto para ejemplificarlo. Para el efecto de reexpresión tenemos que tomar la cifra de reexpresión y restarla a la cifra base. Y para la cifra con NIF B10, como lo escuchábamos de mi compañero, las partidas monetarias no se toman, dado que pues con el paso del tiempo no se les ve afectadas. Sin embargo, los activos o las partidas no monetarias deben de tomarse, ya que estas sí sufren un cambio en su valor nominal respecto a la inflación. Es por eso que para las partidas no monetarias se toma la cifra con reexpresión. Aquí vemos una pérdida neta, dado que el capital social o los pasivos, o lo que comprende como el capital, es mayor a los activos no monetarios. El efecto de reexpresión es la diferencia entre la cifra reexpresada y la cifra base. Este efecto da lugar a reconocimiento contable, es decir, podemos hacer un asiento contable de acuerdo al cuadro que acabamos de ver, que queda de la siguiente manera. El repomo o el resultado de la posición monetaria debe de quedar en el debe. El efecto de reexpresión de activos no monetarios, que es de un total de 21,000 pesos, también debe quedar en el haber. Y el efecto de la reexpresión de capital contable, que son los 24,000 que vimos en el cuadro anterior, debe ir en el haber por su naturaleza acreedora. Esto nos da unas sumas iguales de 24,000. Boca, y ahora quiero verte desnuda. Si te toca hacer una noche de locura. Hace tu tiempo.
debido al incremento de su valor nominal con base a la inflación. Sí, Pues, yo estoy esperando que me diga ¿qué sigo? Pues ya es todo. lo del ejemplo ¿Qué ejemplo? que yo voy a decir. Sí. Pues el Hugo se tiene que ir, ¿yo qué? Ya vete, güey.